Mi nombre es María Guadalupe. Tengo 40 años y nunca habría sospechado que Tacho, nuestro burro, despertaría en mis sentimientos que no comprendía. Vivíamos en un rincón olvidado de México, donde el sudor y la tierra eran nuestros únicos compañeros, pero cada vez que Tacho posaba su mirada en mí, algo en mi interior se encendía. Sus ojos, su presencia serena, parecían apaciguar una soledad que había cargado durante años. Algo prohibido, algo oscuro, que me atraía irremediablemente. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado hasta que tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Mi esposo y yo llevábamos una existencia sencilla, casi miserable, en una casa de madera vieja que apenas resistía las lluvias. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Nuestro hogar era pequeño, con apenas una habitación, una cocina improvisada y un patio que compartíamos con los pocos animales que teníamos. Unas gallinas, un perro flaco y el burro. No disfrutábamos de grandes lujos ni comodidades, pero siempre creí que el amor que alguna vez nos unió podría llenar ese vacío. Sin embargo, con el paso del tiempo, el peso de la rutina y las dificultades nos dejaron en silencio, como dos extraños bajo un techo desvencijado. Él, robusto y silencioso, pasaba la mayor parte del día buscando trabajo en el pueblo o haciendo pequeños trabajos para llevar algo de comida a casa. Yo me quedaba cuidando de los animales, remendando ropa y reflexionando sobre lo que nuestra vida podría haber sido. Aunque no éramos ancianos, los años de escasez nos habían desgastado. A menudo, sentía que la mujer que fui, llena de sueños y esperanzas, se había perdido en algún oscuro rincón de esta vida. El burro, con su pelaje gris y polvoriento y su mirada apacible, parecía el único ser que notaba mi existencia. Se llamaba Tacho, un nombre que mi esposo le asignó sin pensarlo mucho. Sin embargo, para mí, representaba algo más profundo. En su quietud, en esa mirada que a veces parecía contener una sabiduría ancestral, encontré un consuelo inesperado. Al principio, mis cuidados hacia él eran puramente prácticos. Lo alimentaba, le daba agua y le acomodaba un lugar bajo el cobertizo de láminas. Pero pronto empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Como sus orejas se movían al escucharme hablar, o como sus ojos me seguían con una curiosidad que ningún otro ser en mi vida mostraba. Fue un día, mientras le daba forraje, que sentí algo diferente. Una corriente recorrió mi cuerpo. Me asusté de ese estremecimiento y retiré la mano rápidamente. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, no podía evitar pasar más tiempo cerca de él. Las mañanas, cuando mi esposo se iba temprano al pueblo, se convirtieron en nuestros momentos de silencio compartido. Lo observaba desde la puerta de la casa mientras pastaba. Era fuerte, más de lo que aparentaba, y su paso firme tenía algo hipnótico. Me quedaba pensando en cómo ese animal parecía tener más vida que yo, más propósito. Y entonces, pensamientos extraños comenzaron a invadir mi mente. Las noches eran las peores. Acostada junto a mi esposo, en una cama que crujía con cada movimiento, cerraba los ojos y veía a Tacho. Su presencia me rondaba, primero como un recuerdo tranquilo, luego como algo más. En mis sueños, el burro no era solo un animal, sino algo que comprendía mi soledad y mi deseo de sentirme viva. Pero esos sueños no cesaban y pronto dejaron de ser solo sueños. Intenté ignorar esos pensamientos. Me aferré a mi rutina, remendar la ropa de mi esposo, recoger los huevos de las gallinas, barrer el patio lleno de polvo. Pero cada vez que veía a Tacho, algo en mi interior se despertaba. Empecé a inventar excusas para estar cerca de él. Voy a cepillarlo un poco, tiene el pelaje lleno de polvo, le decía a mi esposo. Él no prestaba atención, su mente estaba demasiado ocupada con las preocupaciones de la vida diaria. Una tarde, sentí algo que nunca antes había sentido. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Pero no era solo Tacho, era todo lo que él representaba, la libertad, el escape de una vida que se había vuelto insoportable. Mi esposo no me miraba como antes, no hablaba conmigo más que para dar órdenes o quejarse. Tacho, en cambio, estaba ahí, siempre dispuesto, siempre tranquilo. Era como si él supiera lo que yo sentía, como si entendiera que mi alma estaba atrapada en esta vida pobre y vacía.
Perdón por interrumpir, sé que estás súper metido en el chisme de esta protagonista, pero antes de seguir, ¿ya le diste like al vídeo? ¿Ya te suscribiste al canal? Anda, no te hagas el interesante, que aquí sí te puedes comprometer sin miedo. Ahora sí, sigamos con la historia. Las cosas comenzaron a complicarse cuando mi esposo notó que pasaba demasiado tiempo cerca del burro. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, me miró con el ceño fruncido y dijo: «Últimamente te veo muy pegada a ese animal. ¿Qué tanto haces con él?» Mi corazón se detuvo por un momento, pero logré responder con naturalidad. «Nada, lo cuido. Tú sabes que es el único que nos ayuda con la carga». Sus ojos se clavaron en mí un instante más antes de volver a su plato. Su desconfianza empezó a crecer. Comenzó a quedarse más tiempo en casa, vigilándome, preguntándome cada detalle de mi día. Pero eso solo avivó mis sentimientos, como si el peligro hiciera que todo fuera aún más intenso. Un día, cuando mi esposo salió temprano para buscar leña, tomé una decisión impulsiva. Fui al patio, donde Tacho estaba amarrado a un poste, y lo solté. Lo llevé al pequeño claro detrás de nuestra casa, donde el mundo parecía más silencioso, más íntimo. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y deseo que no podía explicar, y él simplemente estaba allí, sin juzgarme, sin alejarse. No sé en qué momento cruzó mi mente la idea de hacer algo que no debía. Tal vez fue el aislamiento, la falta de cariño, tal vez simplemente la locura que viene con la desesperación. Pero sabía que estaba en un camino del que no había retorno. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras yo me quedaba allí, junto a Tacho, en ese claro apartado del mundo. El burro se acercó lentamente a mí, como si entendiera el dolor que me invadía. Su presencia me daba una extraña sensación de consuelo, un alivio que no encontraba en ningún otro ser humano. Acaricié su pelaje áspero, respirando profundamente, tratando de despejar mi mente de la maraña de pensamientos oscuros que me invadían. El momento fue interrumpido por un ruido lejano, un crujido de madera. Me levanté rápidamente, sobresaltada, y miré hacia la casa. El tiempo había pasado volando mientras estaba absorta en mis pensamientos. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. Me invadió el pánico. No estaba lista para enfrentarlo, para escuchar sus preguntas, para justificarme. Por un momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que ya no podía seguir escondiéndome, que debía tomar una decisión. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, Tacho me miraba con esa mirada profunda, penetrante, que parecía saber todo lo que pasaba por mi mente. Me sentí como si no estuviera sola, como si él estuviera allí para darme fuerzas. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Sin pensarlo dos veces, tomé su rienda y lo conduje hacia el cobertizo. Mi esposo entró sin decir palabra, y aunque su rostro mostraba cansancio, pude notar una leve sombra de desconfianza en su mirada. La tensión se palpaba en el aire. Me acercó un plato con comida, pero no comí. Mi mente seguía fija en lo que acababa de ocurrir en el claro. Al principio, mi esposo intentó hablar de trivialidades, preguntando por los animales, si todo estaba en orden, pero sus ojos no me dejaban, siempre vigilantes, como si estuviera buscando una verdad que no quería encontrar. Yo me obligué a mantener la calma, a sonreír, pero mi corazón latía con fuerza y las palabras se me atoraban en la garganta. Pero no todo podía ser perfecto en nuestra relación clandestina. Mi esposo comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, más reservada, y él sospechaba que algo extraño estaba sucediendo. Intentaba disimular mi nerviosismo y mi culpa, pero sabía que no podría ocultar mi secreto por mucho tiempo. Una noche, me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa y de mi esposo que roncaba pesadamente. Pero yo no podía dormir. Mi mente estaba llena de imágenes, de pensamientos oscuros que no podía alejar. Mientras la luna se alzaba en el cielo, me levanté de la cama y me deslicé por la oscuridad de la casa. Mi respiración estaba acelerada. No sabía que me había poseído, pero sabía que no podía escapar de esto, de esta fuerza que me arrastraba hacia algo que no podía detener.
Bajé por la escalerilla que daba al pequeño patio, mi corazón golpeando en mis oídos. Sabía que si me detenía, si pensaba demasiado, todo se desmoronaría. Pero al llegar al cobertizo, todo lo que había estado rondando mi mente se desvaneció. Estaba frente a Tacho, ese ser extraño y enigmático que había dejado de ser solo un animal. Lo miré profundamente, y lo que antes era una conexión cálida, ahora parecía más un lazo mortal, una trampa que me había atrapado. Cerré los ojos y, con un suspiro entrecortado, me acerqué a él. Fue la certeza de que mi vida había cambiado para siempre, que ya no había marcha atrás. Un sonido me arrancó de mis cavilaciones. Grité, pero no fue un grito de terror, sino de exasperación. De repente, todo se convirtió en un torbellino. Mi esposo se había despertado y ahora estaba parado en la entrada del cobertizo, mirándome fijamente. Sus ojos, antes indiferentes, ahora reflejaban una mezcla de desesperación, ira y, por encima de todo, una profunda decepción. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó, su voz impregnada de furia. Mi cuerpo se paralizó, las palabras se me atragantaron. Dio un paso hacia mí y la intensidad de su presencia me hizo retroceder instintivamente, pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla de rabia y algo más oscuro, algo que había estado oculto dentro de mí durante años y que ahora emergía a la superficie. «No puedes seguir así, no puedes». Sus palabras eran firmes, pero algo en su tono me indicaba que ya nada importaba, que nada volvería a ser como antes. Mi esposo, colérico, se lanzó hacia el burro, rompiendo el precario equilibrio de nuestra vida. Fue un momento caótico que lo cambiaría todo, no pude soportarlo. Un grito de angustia brotó de mi garganta y todo en mi interior se desmoronó. Sin pensarlo, me abalancé hacia él, tratando de detenerlo, de gritarle que no lastimara al animal, pero él me apartó con violencia. «No te atrevas a defenderlo», rugió, su voz dominada por la furia. Mi mente estaba en shock, la rabia me cegaba. No sabía si me preocupaba más por el burro o por el hecho de que mi vida, mi relación, se habían reducido a este punto, a esta violencia incontrolable, a este abismo del que no podía salir. De repente, el burro se levantó, como si hubiera hallado una nueva fuerza en medio de todo el caos. Comenzó a moverse en círculos, rápidamente, hasta que alcanzó a mi esposo quien, sorprendido por la reacción del animal, tropezó y cayó al suelo. En ese instante, todo sucedió muy rápido. El burro lo pateó con fuerza, golpeándolo en el estómago. Mi esposo gritó de dolor, pero el sonido fue absorbido por la noche. Me quedé observando la escena con horror y fascinación a la vez. Tacho, el burro, se detuvo un momento, mirándome, y luego se alejó lentamente, como si nada hubiera pasado. Yo quedé inmóvil, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Mi esposo yacía en el suelo, jadeando, sin poder levantarse por un momento. Finalmente, se levantó, su rostro cubierto de polvo y sudor, su expresión destrozada. Me miró, y en sus ojos ya no había amor, solo odio. «Nunca debí haberte confiado nada», murmuró con voz quebrantada. Luego, sin más palabras, se alejó, dejando atrás la vida que habíamos compartido. El sol empezó a asomarse en el horizonte. Todo había cambiado. Mi vida, mi relación, todo lo que conocía se había desmoronado en una sola noche. Estaba sola, enfrentando un futuro incierto. Pero algo dentro de mí sabía que había encontrado una especie de libertad. No la libertad que esperaba, sino una llena de sombras, de deseos insospechados. Y allí, en medio de la madrugada, con Tacho a mi lado, sentí que la vida que había conocido ya no existía. El destino me había arrastrado hacia algo más oscuro, algo que ya no podía detener. Y aunque el futuro parecía aterrador, en ese momento con el burro a mi lado, sentí que finalmente era libre. Esto es un poderoso recordatorio de las complejidades del amor y el deseo, y de los límites que no deberían cruzarse. Aprendimos que la venganza y la humillación solo conducen a la degradación y el sufrimiento, y que el perdón y la comprensión son fundamentales para sanar y crecer como seres humanos. ¿Querías más intensidad? La aventura no termina aquí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.